¿Qué tal amigos de Soy TV? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra conversación desde acá de la ciudad de Quillota. Los saludamos desde el teletrabajo. Hoy vamos a conversar de medidas económicas. Ha habido varios anuncios durante los últimos días, pero también queremos saber cómo han ido avanzando durante las últimas semanas. Hace algunas semanas conversamos desde acá, desde la región de Valparaíso, con el asesor para el Ministerio de Hacienda, Sergio Cabezas, y con él vamos a retomar el contacto justamente hoy para ver cómo han avanzado esas medidas y también qué hay de lo que se ha anunciado hace algunos días. Este apoyo de la clase media que, recordemos, tiene que entrar recién en discusión en el Congreso y luego recién va a transformarse en ley y vamos a poder ahí acceder a estos beneficios. Ya están viendo en nuestra pantalla, van a empezar a verlo ya en algunos segundos a nuestro invitado del día de hoy. Ahí está, gracias Sergio Cabezas por acompañarnos nuevamente en esta transmisión que hacemos a través de Soy TV. Buenos días, Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de compartir con usted y a través de Soy TV con todos los televidentes de la quinta región y poder difundir diversas medidas que están vigentes, que están ocurriendo para que todos puedan aprovecharla o puedan encontrar el mejor camino para poder paliar la crisis que estamos viviendo. Sí, hemos tenido variados anuncios de medidas y nos gustaría, Sergio, ya entrar en materia, revisar algunas de las que ya habíamos conversado la vez anterior para ver cómo ha ido avanzando este plan justamente de reactivación y apoyo económico, no solamente para las personas, sino que también para las pymes, las MIPYMES y las empresas de nuestro país. Mira, muchas gracias, Juan. Mira, yo quiero antes de comenzar, quiero colocar un poco en contexto la situación que estamos viviendo. Obviamente todos sabemos que estamos viviendo una emergencia sanitaria muy fuerte que nos tiene confinados a las grandes ciudades, por lo menos en la quinta región, con cuarentena. Pero esto, evidentemente, esta situación gatilla, por así decir, una situación más compleja en lo económico y financiero por la propia inactividad económica que tenemos en este minuto. Si revisamos el índice de desempleo en la región, vemos como este ya va en un 12,4% durante el trimestre de marzo, abril, mayo, de acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística, y eso refleja que la tasa de desocupados o las personas que están sin empleo en nuestra región ya están bordeando los 103.000 personas. ¿Ya? Y eso es preocupante porque además el Banco Central emitió hace muy pocos días un informe mensual de la actividad económica a nivel de país. Y durante el mes de mayo, esta cayó un 15,3%, algo que no ocurría hace más de 30 años en el país. Entonces, estamos viviendo una situación económica muy compleja donde esta pandemia o esta emergencia sanitaria nos ha generado una crisis económica que yo quiero ser muy transparente con los televidentes de Soy TV. Es muy probable que el mes de junio, que va a reflejar lo que, o sea, el informe que venga ahora, que va a reflejar lo que ocurrió en junio, traiga datos peores. ¿Por qué? Porque refleja la cuarentena en su totalidad. Nosotros siempre vamos un poco desfasados con las estadísticas, pero esa es una situación que se va a reflejar en los próximos días y tenemos que estar conscientes de que en la medida de que controlemos rápidamente la propagación del virus, ya mediante las cuarentenas o todas las medidas que nos ha dispuesto la autoridad sanitaria, vamos a estar en condiciones de volver a pararnos o reactivar. Consciente de todo este problema que estamos viviendo a nivel país, nivel región, nivel comuna, el presidente Piñera invitó a los presidentes de los partidos, principales partidos políticos del país y con el ministro de Hacienda, él organizó y condujo unas negociaciones que se hicieron con los senadores que integran la Comisión de Hacienda del Senado, más los presidentes de los principales partidos políticos del país y un grupo de 16 economistas transversal políticamente. ¿En qué sentido? En que habían representantes de todas las corrientes. Este grupo estuvo trabajando alrededor de 2 semanas y el día 14 de junio firmaron lo que todos conocemos o lo que se ha difundido a la población como un acuerdo económico y social. ¿Dónde está lo relevante que yo quiero resaltar hoy día antes de entrar a los detalles de cada una de las medidas? Este acuerdo estableció, por así decirlo, el rayado de la cancha o el marco en el cual vamos a transitar tanto en recursos como en medidas, ¿ya? Para proteger la salud, proporcionar liquidez a la familia de las personas, proporcionar liquidez a las empresas
y también la parte que viene hacia adelante, que es cómo nos vamos a reactivar para volver a tener actividad tanto en las empresas y generar empleo. Se definió una serie en ese acuerdo se definieron una serie de medidas que implican 9 proyectos de ley y 13 medidas administrativas en un marco presupuestario de 12.000 millones de dólares para ser utilizado o movilizado durante 24 meses. O sea, en concreto, acá, mediante este acuerdo político económico, se definió la hoja de ruta, la carta de navegación por la cual el país comienza o comenzó a transitar el mismo día 14 de junio, proyectado a 2 años, para poder paliar y recuperarnos tras esta situación o esta crisis económica generada por la pandemia. Eso es más o menos lo que yo quiero explicar como contexto general y ahora voy a entrar a detallar las distintas medidas y cómo éstas han ido evolucionando a través del tiempo, porque tenemos que tener en cuenta que esto es una pandemia que tiene un dinamismo propio y tenemos que ir reaccionando o accionando acorde a cómo va evolucionando la situación. Primer eje importante que yo quisiera contar o recordar, liquidez de la persona, o sea, cómo le estamos inyectando ingresos a la persona. Cuando esta pandemia comenzó, tuvimos el bono COVID, que ya se pagó, que era 60.000 pesos para las cargas familiares o aquellos que estaban en una situación muy vulnerable. Posteriormente también se entregaron alrededor de 8.000 millones de pesos, equivalente más o menos a 120 millones de dólares, que se distribuyeron a través de todas las municipalidades del país y ahí cada municipalidad recibía, de acuerdo a la cantidad que tiene de personas en un estado vulnerable y a las fichas que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Una cantidad de recursos para libre disposición de los alcaldes. ¿Para qué? Para que ellos puedan concurrir o entregar canastas familiares o lo que estimen pertinente y ayudar a la población. El 16 de mayo pasado se promulgó la primera ley del ingreso familiar de emergencia. ¿En qué consistía esta ley? Que a cada persona que estaba en la ficha social de hogares que maneja el Ministerio de Desarrollo Social y en una situación, digamos, sin contrato o informal, se le entregaron 65.000 pesos por carga familiar. Pero, ¿qué ocurrió? Que la pandemia se ha ido extendiendo en el tiempo y esto era inicialmente por 3 meses, el primer mes se pagó, el segundo ya comenzaba a decrecer los montos que se pagaban, entonces en este acuerdo se determinó que esto no era suficiente para paliar la situación y que como esta crisis se estaba extendiendo, había que por un lado aumentar el ingreso a las personas porque estábamos entrando en todas estas cuarentenas y por otro lado extender el tiempo de la cobertura. Por lo tanto, se hizo una nueva ley que se tramitó muy rápidamente en el Congreso y el día 23 de junio se promulgó este ingreso familiar 2.0, esta ley, la 21.243, que ahora de los 65.000 pesos iniciales que se entregaban por carga familiar, se cambió el modelo y se entregan 100.000 pesos por integrante de cada familia hasta un número de 4. O sea, si una familia tiene 4 integrantes, recibe 400.000 pesos. Y en la medida que van aumentando los integrantes, el cargo extra por cada integrante va decayendo. Hay unas tablas que no es el minuto para explicarlas, pero están en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Y aquí lo relevante es que se pagan en el mes de julio, junio, julio y agosto. Ahora, ¿dónde está el punto? Esto se puede pagar también retroactivo y lo más importante, y es aquí donde yo quiero aprovechar, toda aquella persona que ha perdido su empleo o está en una situación de informalidad que no tiene ingreso, por favor inscríbase en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Tiene que llenar los datos que se llama o que ahí figuran en el registro social de hogares. Ahí tiene que colocar su RUT, su situación socioeconómica, y una vez que lo ingrese, solicitar, que también están las instrucciones en la misma página web, el, la solicitud para poder recibir este beneficio que está otorgando la ley. Quiero reiterar que esto se está aumentando la cobertura en personas
la cobertura en tiempo y el monto del ingreso, pero es fundamental que la gente que lo requiere se inscriba. Y tenemos, yo quiero decirlo bien claro, hoy día 7 de julio, el plazo vence el 9. Por lo tanto, estamos contra el tiempo, difúndanlo entre las amistades para que puedan todos aquellos que lo requieran poder percibir este ingreso. Reitero, página web del Ministerio de Desarrollo Social, tienen que inscribirse primero en la ficha que se llama Registro Social de Hogares y posteriormente solicitar este beneficio. Ahí están las instrucciones, síganlas, porque para eso, o sea, si no cumplen esos dos requisitos, no van a tener este beneficio. Eso es fundamental. También otro grupo de personas son los trabajadores independientes honorarios, que son los que emiten boletas de honorario. Bueno, había hace mucho tiempo, desde que comenzó esta pandemia, estábamos con un problema con ellos porque no estaban en ninguno de los grupos que estaban recibiendo beneficios. Producto de esto, se propuso un proyecto de ley que fue aprobado el día 24 de junio y que es la ley 21.242, que consiste en un beneficio que tiene dos, como quien dice, acápite, ya sea un subsidio o ingreso y ahí lo voy a explicar, obtener un crédito. ¿Qué pasa? Que aquella persona que emitía boletas de honorario, que en el último año, ya sea por 3 boletas en el último año o 6 en los últimos 24 meses, que perciba una bajo 500 mil pesos de ingreso promedio mensual, va a tener la posibilidad de obtener un subsidio y puede, dependiendo el monto de ese ingreso promedio mensual, la posibilidad de poder solicitar un crédito en condiciones preferentes que tiene un año de gracia y se paga en tres cuotas anuales con respecto a la retención de los impuestos. Toda esta información está disponible en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque ellos conocen exactamente los montos de las boletas honorarias. Entonces, la primera sugerencia a todas aquellas personas independientes que emitieron boletas de honorario, tienen que tener 3 del año 2019 o 6 considerando 2018 y 2019, si su monto del ingreso promedio mensual respecto a estas boletas es bajo 500.000 pesos, ingresen al servicio de impuesto interno y de acuerdo al ingreso promedio mensual que tenían en este periodo, van a poder percibir un subsidio y a su vez solicitar un crédito. Aquellas personas que tienen un ingreso promedio mensual superior a los 500.000 pesos pueden solamente solicitar un crédito que ahí está especificado, digamos, el monto de acuerdo al ingreso que tienen y las mismas condiciones tanto como para los pagos. Esto es importante que ingresen y revisen en su página web, de acuerdo a su RUT, en qué condición quedan, o sea, cómo que pueden obtener el ingreso, el crédito, para que lo soliciten, y esto les llega directamente a través de la Tesorería General de la República a la cuenta que tienen definido en el propio ficha personal del Servicio de Impuestos Internos. Equivale más o menos a la misma cuenta que se hacen las devoluciones por las declaraciones de impuesto a la renta. Entonces, aquellas personas, reitero, que son trabajadores independientes que han emitido boleta honorario, para obtener los beneficios de que se están otorgando en este periodo, ingresen a la página web del Servicio de Impuesto Interno y ahí sigan las instrucciones que están muy bien detalladas. Después tenemos un tercer grupo de personas que son los trabajadores que tienen contratos formales. Bueno, aquí nos vimos enfrentados al problema que las empresas, producto de la situación que estamos viviendo, quedaron, por así decir, en un periodo de inactividad o hibernación. Para resolver el tema y que no hubieran desvinculaciones, se propuso y se tramitó en el Congreso y se aprobó
el 6 de abril la ley que se llama Protección del Empleo 1.0 o la ley 21.227. ¿En qué consiste? En que la empresa, como está en un periodo de inactividad, mantiene el contrato o las condiciones contractuales pagando las imposiciones, tanto de salud como de AFP, no rompe el vínculo con la persona y la persona pasa a recibir un ingreso a través del fondo del seguro de cesantía y el Estado está inyectando por atrás, por así decirlo, en términos muy simples, recursos para que no se disminuya la cuenta propia que uno tiene en el seguro de cesantía. Entonces, los ingresos en esta modalidad se están cancelando a través del fondo del seguro de cesantía. Pero nos vimos enfrentados nuevamente, que esto era por 3 meses, al periodo que esto se ha ido extendiendo, y a su vez había mucha gente que ha ido quedando cesante por distintas circunstancias y no estaban siendo sujetos de este beneficio a través de la ley. Por lo tanto, en este acuerdo económico, social, nacional que se logró, se determinó que era necesario incorporar más gente a los beneficios que estaba otorgando esta ley y se presentó al Congreso Nacional con un trámite de suma urgencia, y lo están viendo estos días, un nuevo proyecto de ley para incorporar a un mayor número de personas usando el mismo modelo. Esto esperamos que transite rápido en el Congreso. Está este acuerdo, como yo les decía, político y debiera dentro de los próximos días ya ser ley para que sea promulgado, y aquí se van a incorporar mucha gente que está en este minuto cesante porque quedó desvinculada de algunas empresas y van a poder usar este beneficio a través de obtener un ingreso mediante el uso del Fondo de Seguro Cesantía, y el Estado por así decirlo, por atrás, estaría inyectando recursos para que no baje la cuenta personal, lo que uno tiene. Y Ahora, un Sergio, último tema a- an- respecto, Sergio, antes que avancemos, sí, este beneficio igualmente llega para las personas que estuvieron con suspensión laboral y que hoy día fueron desvinculadas, sí, porque en el fondo las sí. personas que estuvieron con Ahora, suspensión laboral estuvieron... sí, esto se está tramitando en el Congreso. No tengo, y aquí quiero ser muy sincero con usted, Juan, y con los auditores. Pueden haber, o sea, una cosa es lo que el proyecto de ley ingresó, pero pueden haber Claro. variaciones y pueden haber ampliaciones dentro del proyecto de ley. Yo quiero ser claro, esperaría que este proyecto de ley termine su tramitación para poder difundirlo con esa actitud, porque pueden haber variaciones y no quiero en estas circunstancias que la gente tiene una ansiedad muy grande, levantar quizás una falsa expectativa que después puede no ser cierta en la ley final. Está tramitándose, la ministra del Trabajo está liderando este proyecto en el Congreso, donde la idea es poder abarcar una serie de grupos de personas que no quedaron dentro del paraguas de la ley inicial para que puedan usar el beneficio mediante esta modalidad que es el seguro de cesantía o el fondo del seguro de cesantía. Bien, clarísimo, sigamos, También por favor. quiero contarle que producto de toda esta situación había otro grupo de personas, que es lo que podemos decir la clase media, que está en una situación muy desmejorada porque no está recibiendo el ingreso, no estaba en alguno de los grupos que estaban siendo beneficiados. Y aquí, el día domingo, recién pasado, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto con varios ministros, hicieron un anuncio con 4 medidas que están en este minuto en distintas modalidades y tratando de implementarse. ¿Cuáles son estas medidas? Primero, postergación de los dividendos hipotecarios. Eso está ingresando estos días un proyecto de ley porque al postergar y al tener una interacción con la banca requiere de una ley. Segundo, lo que se denomina el préstamo estatal solidario. ¿Cuál es la gracia? Que aquí se le prestaría a aquellas personas que demuestren que tuvo una caída de cierto nivel de ingreso hasta 2.600.000, tasa de interés cero, pagadero con un año de gracia, pagadero después en 3 cuotas anuales, ¿ya? Y eso también requiere un proyecto de ley, y se está también ingresando hoy en día un, el proyecto al Congreso, que esperamos que tenga un trámite rápido. Y aquí esto
puede ser muy beneficioso, porque yo creo que muy pocas veces se va a dar que tengan condiciones del préstamo en estas, digamos, las condiciones financieras del préstamo. También un tercer punto, que eso es una medida administrativa que esperamos que dentro del transcurso de esta semana ya esté lista y para que pueda ser operativa, se aumentan los subsidios de arriendo que se otorgan a las personas. Ahí el reglamento debe estar en este minuto en ejecución, pero eso va a aliviar más o menos a 1,5 millones de personas, otorgándosele un subsidio de arriendo. Y también ayer ya lo ha estado difundiendo el ministro de Educación, se va a incorporar o se va a abrir nuevamente las postulaciones para el crédito aval del Estado para aquellos estudiantes que están en alguna institución universitaria o de educación superior y que no habían postulado o que no habían recibido este crédito, puedan hacer la gestión y recibir este beneficio para poder continuar estudiando, sabiendo que estamos viviendo una situación económica muy compleja. Eso en resumen un poco lo que está ocurriendo hoy día o estos días respecto a liquidez de ingresos de personas. Voy a pasar ahora al segundo eje, que está que explicar qué es lo que ha ocurrido o cómo están interactuando todas las situaciones con respecto a la liquidez de empresas. Lo primero que yo quisiera mencionar es que producto de esta situación y dado la inactividad que están viviendo las empresas, se ideó mediante un acuerdo anterior a este acuerdo económico y social que se promulgó el 14 de junio, lo que se conoce como el crédito COVID. ¿Qué es lo que consiste esto? Es un crédito que se otorga para capital de trabajo a las empresas considerando un monto de 3 meses de venta anteriores a octubre, por un año anteriores a octubre de 2019, a una tasa preferente de un 3,5%, pero con una gracia, que el crédito se lo garantiza mediante un mecanismo que se llama FOGAPE, el Estado hasta 85% del crédito y puede ser pagado después de 6 meses de gracia hasta 24 o 48 cuotas. Si uno analiza un poco que la inflación en Chile está bordeando el 3% y esto habla de un 3,5%, la verdad que es un crédito a una tasa muy baja, muy preferente y sirve y está destinado como un crédito específico para capital de trabajo. Ahora, aquí ha habido, y yo quiero hacerme cargo, ha habido mucha crítica de personas o de microempresarios de que el crédito estaba dejándolo fuera a muchas pymes. Primero, hay que recordar que desde el 4 de mayo, que producto de la ley, los reglamentos y la banca ya lo hizo operativo, este crédito o las solicitudes de crédito, para ser más específico, sufrieron una verdadera avalancha en los distintos bancos, siendo preferentemente el Banco del Estado el que lleva mayor cantidad de trabajo. Pero esto ya está fluyendo. Al viernes pasado ya se ha otorgado una cifra considerable, estamos hablando de casi 380 millones de dólares que se han otorgado en créditos aquí en la región de Valparaíso. Todos los días viernes la Comisión de Mercado Financiero informa al Ministerio de Hacienda y me van entregando también los detalles que yo lo estoy difundiendo permanentemente a través de la prensa. Ahora, también se había detectado, y en esto tenemos que ser bien responsables, que habían ciertas pymes por algunas condiciones que estaban quedando fuera de este crédito. Bueno, aquí han habido dos cosas que yo quisiera mencionarlas. Una, en el acuerdo que se logró el 14 de junio, ¿ya? Se estableció que había que incorporar en este crédito a todos aquellos establecimientos educacionales particulares subvencionados que considera la educación parvularia, básica, media e instituto de educación superior. Con eso queremos otorgar una ayuda a todos aquellos empresarios que tienen estos establecimientos educacionales o a estas personas que están administrándolos para que puedan recibir y contar con este crédito de capital de trabajo. Otro punto que generaba mucha polémica, que dejaba fuera muchas pymes, era el deducible
en caso de que este crédito fuera incobrable. ¿Ya? Eso se bajó, antes era un 5% y ahora se dejó solamente en un 2,5% como máximo, pero solo para aquellas empresas que tienen ventas anuales más de 100.000 UF en un año. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas aquellas empresas que generalmente son el grueso de las microempresas o de las pymes, bajo ventas de 100.000 UF en un año, quedan con un deducible 0%. Con esta medida esperamos que aumente en forma significativa la cantidad de pequeñas empresas que sean sujetas del crédito. También, y lo ha estado dando a conocer, el actual presidente del Banco de Estado, que era ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, está ejerciendo una labor desde el Banco de Estado ejecutiva para que fluya este crédito al máximo de empresas posible, porque entendemos la situación que se está viviendo. También se especificó que el periodo de gracia para este crédito son 180 meses, considerando 6 meses por 30 días, para que había ahí también unas pequeñas diferencias. Y el nuevo reglamento o el nuevo decreto del Ministerio de Hacienda, que se promulgó hace pocos días, establece que también este capital de trabajo puede considerarse para mercaderías, rental leasing y también importante porque hay muchas pymes que se dedican o requieren suministro para su trabajo, importaciones, por lo tanto pueden ser usadas como capital de trabajo para cancelar cartas de crédito a los importadores. Ahora, con estas medidas que acabo de denunciar, esperamos que el crédito COVID con garantía FOGAPE fluya en forma más rápida y a su vez a mayor cantidad o mayor cobertura de pymes. Este crédito es importante que aquellos que lo necesitan puede ser solicitado hasta abril del próximo año. ¿Ya? Y eso obviamente queremos que fluya rápido porque entendemos que la situación es apremiante hoy, pero podría darse el caso de alguna empresa que en base a su flujo financiero lo pueda o tenga o estime necesario solicitarlo un poco más tarde. El crédito está diseñado para que pueda otorgarse hasta abril del próximo año. Otras medidas que también contribuyen a las empresas que inicialmente se habían considerado era los pagos de la postergación del IVA de los meses de mayo, de marzo, abril y mayo, con la respectiva condonación de los pagos previsionales mensuales. Bueno, como la pandemia y la situación que nos aqueja a todos se ha ido extendiendo en el plazo, se acaba de promulgar otro nuevo decreto donde la postergación del IVA ahora considera los meses de julio, agosto y septiembre, o sea que ha cubierto este periodo que estamos en cuarentena. Y eso permite, se paga de acuerdo a los montos de las empresas, de las ventas, pueden ser en 12 cuotas anuales o en 6. Toda esa información está disponible en la página web del Servicio de Impuesto Interno. Y también se condona el pago de los pagos previsional mensual durante este periodo a aquellas empresas que han tenido una baja superior al 30% de los ingresos desde enero a mayo de este año. Es importante que las personas que están gestionando las respectivas empresas visiten la página web del Servicio de Impuesto Interno y puedan ver ahí en qué condición, de acuerdo a las ventas o a la caída de ingresos, ellos en qué área o en qué acápite corren, pero para poder aliviar la carga o el capital de trabajo que sabemos que en este minuto es algo importante y que está apremiando o colocando en situación compleja a muchas empresas. Bueno, con esto yo doy como quien dice el resumen actualizado de la liquidez o ingresos de empresas. Y me queda un tercer eje que quiero mencionar porque ya estamos trabajando en eso. Los números de, digamos, la propagación del virus están, como ha dicho el ministro de Salud, levemente mostrando una mejoría, pero esto no podemos cantar victoria, pero sí tenemos que empezar a pensar ahora en lo que viene hacia adelante.
que es cómo nos vamos a reactivar las empresas por una parte y los empleos por otra. Bueno, el Ministerio de Salud está junto con un personal o personas técnicas, que existe una mesa de trabajo que la está liderando también el ministro del Interior, están preparando un plan de reapertura. ¿Qué significa esto? Que dado la situación y que todos sabemos que estamos en una cuarentena, es importante que todos tengamos claro que ya cuando los números muestren que ya vamos, como quien dice, en una franca caída, vamos a tener que empezar a efectuar por fases, y eso quiero reiterarlo, esto va a ser por fases, un plan de desconfinamiento, o sea, vamos a ir en forma progresiva, avanzando en reabrir la economía del país. Eso se está trabajando en mesas técnicas liderada por el ministro de Salud junto con el ministro de Economía. Ellos están elaborando todos estos planes y obviamente aquí lo más probable es que sea por regiones, ya dependiendo de cómo está la propagación del virus. Algunas que han tenido mejores condiciones que otras abrirán antes, otras después, pero esto va a ser por fase y tenemos que ser disciplinados que cuando nos toque a nosotros como región Valparaíso cumplamos exactamente lo que la autoridad nos va a ir indicando, porque en el fondo aquí nos jugamos algo muy serio, que es el control definitivo de la propagación del virus y la reactivación económica. Producto de toda esta situación que estamos viviendo, el presidente Piñera instruyó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de elaborar un presupuesto de la nación, o sea, los recursos fiscales para el próximo año 2021, en lo que se ha definido como un concepto de base cero. ¿Qué significa esto? Que tenemos, y lo está elaborando el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos con toda la administración estatal. Se están revisando todos los gastos previstos para el próximo año para poder determinar qué es lo que es prescindible y qué es lo que no se puede prescindir. ¿Por qué? Porque necesitamos recabar o armar una bolsa, por así decir, de dinero para destinarla al proceso de reactivación económica. O sea, aquí se está haciendo un trabajo en cada ministerio o en cada institución estatal, revisando el presupuesto para determinar qué es prescindible, o sea, qué es absolutamente necesario y qué puede ahorrarse para poder recabar esos recursos y destinarlo a la reactivación. Quiero dejar claro que esto no va a afectar a las personas, o sea, a los empleados fiscales. Esto es por tarea, a veces se puede, voy a poner ejemplos, se puede ahorrar en gastos de oficina, gastos de teléfono, gastos de benzina, compras de vehículos, etcétera. Lo dejo en ese sentido, pero la idea es, como quien dice, revisar todos los gastos de la administración estatal para poder ahorrar al máximo, manteniendo obviamente todas las obligaciones legales que implica la administración propia del Estado, pero destinar o recabar o reunir el máximo de recursos para destinarlo a un plan de reactivación nacional. Por otro lado, les quiero contar también que hay un comité de ministros que está principalmente obras públicas, Hacienda, Economía y Trabajo, que están elaborando un plan de reactivación nacional de acuerdo a las instrucciones del presidente de la República y de acuerdo a lo que se acordó en este gran acuerdo económico y social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí obviamente sabemos que va a haber mucha gente que queda cesante producto de esta pandemia y la idea es incentivar o impulsar fuerte obras públicas que sean intensivas en mano de obra. También van a haber subsidios a la contratación de mano de obra en la medida que las empresas, ¿qué significa esto? Que parte de su actividad económica le van a otorgar, como quien dice, a la empresa un subsidio para que contrate cantidad X de personas y van a haber también instrumentos de financiamiento para la micro y la pequeña empresa. Esto está elaborándose, pero quiero explicar que estos tres puntos que yo les mencioné, el plan de reapertura por fase, el presupuesto de la nación y el plan de reactivación nacional, tienen que estar muy bien acoplados.
porque uno lleva al otro y así sucesivamente. Por lo tanto, este es un trabajo que está liderado por el grupo de ministros que encargó el presidente Piñera para tener esto listo a ejecutar apenas las condiciones se den. Y en el ámbito regional, muchos de ustedes ya deben saber que ayer el Consejo Regional aprobó una suma considerable para distintos puntos, salud, reactivación principalmente, ¿ya? Y en lo que corresponde a reactivación, este plan que se aprobó ayer por parte del Consejo Regional considera destinar para, en el ámbito regional, como aporte para contratación de mano de obra o subsidio, 6.000 millones de pesos. Para que Corfo pueda, a través de sus instrumentos, impulsar programas o proyectos dentro de la región, 3.000 millones de pesos. Para que Cercotec también, a través de sus distintos instrumentos, pueda ayudar por un lado y a su vez impulsar emprendimientos, 2.000 millones de pesos. FOS, que es algo ya muy destinado a los microemprendedores, 1.500 millones de pesos. Sabemos, por otra parte, que uno de los ejes fundamentales de la actividad económica de la quinta región y que está muy dañado durante este periodo ha sido el turismo. En la región tenemos una corporación de turismo que se le destinaron o se le van a destinar 633 millones de pesos para que pueda, a través de instrumentos de difusión, hacer una gran campaña principalmente para atraer turistas. Pues no solamente aquí necesitamos crear las condiciones para que ya sea la hotelería o la gastronomía esté operativa, sino que también necesitamos que los turistas vengan y en este caso principalmente de Santiago hacia acá, que es como quien dice el turista más cercano que podemos atraer a la región. Y finalmente un grupo de personas que han estado muy dañados porque han sido muy afectados por la sequía y quedaron con todas sus cosechas producto de la pandemia literalmente sin poder comercializarla, han sido los floricultores que están principalmente entre la provincia de Petorca y Quillota. Ellos, este programa de reactivación considera 600 millones de pesos para poder dar o otorgar subsidios y ayuda. Ahora, todo este paquete de reactivación regional que se anunció ayer requiere ahora una serie de trámites administrativos porque lo que se logró ayer era el acuerdo del Consejo Regional. Ahora viene toda una etapa que tiene que hacerse, valga la redundancia, administrativamente para poder colocar estos recursos en las distintas entidades y poder ejecutarlo. Esto esperamos transitar en forma rápida y poder así colocar estos recursos que serían coincidentes en la apertura que tenemos que abrir a la economía una vez que logremos controlar la pandemia en el país y obviamente en la región. Esto es más o menos lo que yo les puedo contar hoy día, cómo ha ido avanzando los distintos planes. He tratado de ser lo más resumido posible para que podamos comprender, pero tal como lo dije al inicio, esta es una situación que está en desarrollo permanente, que tenemos que ir adecuándola a cómo evolucione la pandemia con los distintos énfasis o centros de gravedad. Yo estoy disponible para si hay alguna pregunta, Juan. Sí, claro. Los invito así a todos a que sigan, me sigan en Twitter como asesor regional de Hacienda, @mh-valparaíso. Ahí estamos difundiendo día a día todas las informaciones relevantes que de alguna u otra manera están en este plan que yo les he mencionado. Sergio, te queremos agradecer mucho el tiempo que has tenido para explicarnos de manera muy didáctica los alcances de las medidas económicas. Mientras tú conversábamos, hemos estado también compartiendo en pantalla un cuadro bastante ilustrativo que da cuenta de cada uno de los tres aspectos que tú has dado a conocer, tanto lo que se está haciendo y también lo que está ya avanzando para poder desarrollarse en los próximos meses. Te agradecemos mucho el tiempo que has tenido para conversar con nosotros y vamos así la próxima semana a conversar de los apoyos que tienen que ver con la compra que están realizando y que pueden vender también las pymes. Así que la próxima semana vamos a hablar de aquello en extenso para que los emprendedores estén atentos, para que sepan las herramientas y los instrumentos que existen hoy, hoy hay disponibles para poder reactivar su sector.
Muchas gracias, Juan, y un cariñoso saludo a todos los televidentes que están siguiéndonos por Soy TV. Tengan la confianza que estamos con el máximo esfuerzo desarrollando todo esto para poder ayudarlos a enfrentar esta difícil situación. Y yo quedo, como siempre, disponible, Juan, cuando lo estimes pertinente, me contacta y podremos difundir, orientar a la gente, porque hay mucha información, muchos instrumentos y necesitamos que cada uno encuentre cuál es su camino de acuerdo a sus necesidades. Así es, muchas gracias entonces Sergio, te agradecemos y ya comenzamos nosotros a despedir esta transmisión que hemos realizado desde acá, desde la ciudad de Quillota. Estén atentos a nuestras redes porque vamos a seguir haciendo transmisiones no solamente de la quinta región, sino que también de los distintos puntos de nuestro país. Será hasta la próxima.